Argentina, un país lleno de contrastes en su geografía, se extiende desde las altas cumbres de los Andes hasta las costas del Atlántico. La inmensidad de la Pampa, la sequedad de la Patagonia y la belleza exuberante de las cataratas del Iguazú son solo algunos ejemplos de su diversidad. Esta riqueza natural ha inspirado a artistas y escritores, tanto argentinos como extranjeros. Desde el siglo XIX, la llegada de viajeros de Europa y América del Norte a estas tierras del sur trajo nuevas formas de ver la cultura y la identidad argentina. Durante el siglo XIX, Argentina vivió una transformación muy profunda. La independencia, el crecimiento económico y la llegada masiva de inmigrantes crearon una nueva realidad social y cultural. En este contexto, la mirada de los visitantes extranjeros se volvió muy importante para entender la compleja identidad argentina que se estaba formando. Estos viajeros, que venían principalmente de Europa y Estados Unidos, llegaban atraídos por la belleza natural, las oportunidades económicas y la promesa de aventuras. La llegada de inmigrantes europeos cambió la sociedad argentina por completo. Entre los visitantes extranjeros que dejaron una marca imborrable en cómo se percibe Argentina, se encuentra William Henry Hudson. Nacido en la provincia de Buenos Aires en 1841, de padres estadounidenses, Hudson representó la mezcla de culturas que existía en la Argentina del siglo XIX. Su obra, llena de un profundo amor por la naturaleza de la Pampa, se convirtió en un puente entre la cultura argentina y el mundo anglosajón. A lo largo de su vida, Hudson se movió entre Argentina, su tierra natal, e Inglaterra, donde desarrolló gran parte de su carrera como escritor. Nacido en 1841 en la provincia de Buenos Aires, Hudson creció rodeado de la vasta pampa argentina, un paisaje que más tarde se convertiría en una fuente inagotable de inspiración para sus obras literarias. En Inglaterra, Hudson encontró un nuevo hogar y un público ávido de sus descripciones exóticas y detalladas de la vida en Sudamérica. Su traslado a Inglaterra no solo marcó un cambio geográfico, sino también un punto de inflexión en su carrera literaria. Sus experiencias en ambos países enriquecieron su obra, permitiéndole crear un puente literario entre dos mundos tan distintos. Hudson no solo escribió sobre la naturaleza y la vida rural, sino que también exploró temas de identidad y pertenencia, reflejando su propia experiencia de vivir entre dos culturas. Creando un diálogo constante entre las culturas que formaban parte de él, Hudson logró capturar la esencia de ambos lugares. Sus escritos no solo son un testimonio de su amor por la naturaleza, sino también de su habilidad para observar y narrar las complejidades de la vida humana. En sus escritos, la Pampa argentina se convierte en un lugar casi mítico, habitado por gauchos, aves exóticas y una naturaleza salvaje que cautivó la imaginación de los lectores europeos. Hudson describía la Pampa con una precisión y un cariño que solo alguien que la conocía íntimamente podía lograr. Su habilidad para pintar con palabras los paisajes y la fauna de Argentina hizo que sus obras fueran muy apreciadas en Europa. Los lectores europeos, fascinados por sus descripciones vívidas, encontraron en sus libros una ventana a un mundo lejano y exótico. Hudson logró, a través de sus vivencias y su escritura, unir dos mundos, creando una visión única que todavía se siente en la literatura actual. Su legado perdura no solo en sus libros, sino también en la manera en que logró conectar culturas y paisajes a través de sus palabras. La influencia de Hudson se extiende más allá de su tiempo, inspirando a generaciones de escritores y lectores a explorar y apreciar la riqueza de la diversidad cultural y natural. Su obra sigue siendo un puente entre Argentina e Inglaterra, un testimonio de su vida entre dos mundos. La Pampa en la pluma de Hudson, una visión romántica. La obra de Hudson se caracterizó por mostrar una visión romántica de la Pampa argentina. Sus descripciones detalladas de las plantas, los animales y sus historias sobre la vida de los gauchos ayudaron a crear una imagen exótica y atractiva de Argentina para el público europeo. Libros como Allá lejos y hace tiempo y El naturalista en el Plata se convirtieron en clásicos de los libros de viajes, difundiendo una imagen idealizada de la vida en las pampas argentinas.
El legado de Hudson. Influencia en la literatura argentina. La influencia de Hudson en la literatura argentina es innegable. Su obra, que fue traducida al español a principios del siglo XX, inspiró a escritores como Ricardo Guiraldes y Jorge Luis Borges, quienes reconocieron en él a alguien que abrió el camino para explorar la identidad argentina a través de la naturaleza. La visión de Hudson, aunque idealizada, sentó las bases para una literatura nacional que buscaba entender la relación del hombre con la inmensidad del territorio argentino. Más allá de Hudson. Otros viajeros, otras miradas. Además de Hudson, otros viajeros del siglo XIX dejaron escritas sus impresiones sobre Argentina en diarios, crónicas y novelas. Europeos como Alexander von Humboldt, Charles Darwin y Antoine de Saint-Exupéry recorrieron el país, documentando las plantas, animales, costumbres y personas que encontraron en su camino. Sus relatos, traducidos a varios idiomas, contribuyeron a la construcción de una imagen global de Argentina, a veces contradictoria, pero siempre fascinante. Traduciendo la cultura, el rol de los escritores extranjeros. Los escritores extranjeros que visitaron Argentina en el siglo XIX tuvieron un papel muy importante como traductores de la cultura. A través de sus obras acercaron la realidad argentina a un público internacional, dando a conocer las costumbres, paisajes y personajes de un país que se estaba formando. Aunque sus visiones estaban influenciadas por sus propios prejuicios y expectativas, sus relatos ayudaron a romper el aislamiento cultural e hicieron que Argentina apareciera en el mapa literario mundial. La construcción de una identidad, el impacto de las narrativas extranjeras. A lo largo de la historia, las narrativas extranjeras han jugado un papel crucial en la formación de la identidad de muchas naciones. Las historias de los viajeros extranjeros que llegaron a Argentina desde tierras lejanas trajeron consigo una visión fresca y a menudo crítica del país. Tuvieron un impacto muy importante en la construcción de la identidad nacional argentina. Estos relatos, escritos en diarios de viaje y cartas, ofrecían una perspectiva externa que a menudo contrastaba con la visión interna. Sus descripciones, tanto positivas como negativas, se convirtieron en una fuente de reflexión para los argentinos. Alimentaron el debate sobre qué significa ser argentino. Las discusiones en cafés y foros públicos se intensificaron, y la sociedad comenzó a cuestionar y redefinir su identidad, y generaron una conciencia sobre cómo el país se veía a sí mismo frente al mundo. Las imágenes y relatos de estos viajeros ayudaron a los argentinos a entender cómo eran percibidos por otros. La mirada externa, plasmada en libros y artículos, no solo documentaba la realidad argentina, sino que también influía en la percepción interna. Obligó a la sociedad argentina a verse a sí misma desde una nueva perspectiva. Los debates y discusiones en torno a estas narrativas extranjeras llevaron a una introspección profunda y a reflexionar sobre su propia identidad, que aún se estaba formando. Este proceso de autoevaluación fue fundamental para el desarrollo de una identidad nacional más sólida y consciente. La percepción externa en la Argentina contemporánea. En la actualidad, cómo nos ve el mundo sigue siendo un tema importante en la sociedad argentina. La globalización y el crecimiento de las redes sociales han multiplicado las voces que opinan sobre Argentina, generando un flujo constante de imágenes e información que influyen en la manera en que el país se ve a sí mismo y se muestra al mundo. La herencia de los viajeros del siglo XIX sigue viva en la búsqueda constante por entender la identidad argentina en un mundo cada vez más interconectado. Conclusión. Una ventana a la identidad argentina. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo la identidad de un país se construye a través de las miradas externas y las experiencias compartidas. Los viajeros y escritores extranjeros que visitaron Argentina durante el siglo XIX dejaron un legado muy valioso. Estos visitantes, con sus perspectivas únicas y diversas, documentaron sus experiencias y observaciones en diarios, cartas y libros. Sus obras, traducidas a varios idiomas, abrieron una ventana a la cultura, la historia y la naturaleza de un país en plena transformación. A través de sus palabras, capturaron la esencia de una Argentina que estaba en proceso de definir su identidad nacional.
A través de sus relatos, Argentina se hizo un lugar en el mapa literario mundial, generando un diálogo cultural que continúa hasta hoy. Estos escritos no solo ofrecieron una visión externa, sino que también inspiraron a los propios argentinos a explorar y valorar su patrimonio cultural. La mirada externa, plasmada en sus escritos, sigue siendo un espejo en el que Argentina se mira para entender su propia identidad, que está en constante evolución. En cada página, se encuentra una pieza del rompecabezas que es la identidad argentina, una identidad que se nutre de su historia, su gente y las voces de aquellos que alguna vez la visitaron y la amaron.